Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar uno de mis postres favoritos de la comida francesa, unas crêpes Suzette deliciosas. Comencemos. En un bol agregaremos 20 gramos de azúcar. Luego tomaremos un huevo a temperatura ambiente y lo integraremos. Y lo mezclamos. Después agregaremos 40 gramos de harina. Y lo mezclaremos bien. Después vamos agregando 150 mililitros de leche a temperatura ambiente. Lo vamos agregando poco a poco para que la mezcla quede bien suave y sin grumos. Seguimos agregando y lo mezclaremos muy bien. Por último, agregaremos una cucharada de mantequilla derretida y mezclaremos bien. Ahora vamos a comenzar con la salsa de naranja para nuestras crêpes Suzette. Vamos a necesitar una naranja y la rallaremos, teniendo cuidado de no rayar hasta la parte blanca. Ahora sí tenemos nuestra ralladura. Cortaremos la naranja por la mitad y le sacamos todo el jugo. En una sartén agregaremos 30 gramos de mantequilla y 20 gramos de azúcar. Mezclaremos con cuidado para no dañar el sartén. Agregaremos el jugo de naranja y lo mezclaremos. Ahora integraremos la ralladura de naranja y volvemos a mezclar. Todo esto lo cocinamos por 5 minutos a fuego lento. Y para darle un toque extra de sabor, añadiremos medio limón y una cucharadita de flor de naranja o licor de naranja. Cuando la salsa esté lista, hay dos formas de disfrutarla. Puedes bañar la crepa en la salsa, como lo estoy haciendo en el video, o simplemente verterla en el plato. Ambas maneras son deliciosas. A mí me gusta mucho el sabor, por eso preferí la primera opción. Bueno chicos, hasta aquí hemos llegado con la receta de crêpes Suzette. Espero que les haya gustado. A los que se animan a hacerla, cuéntenme en los comentarios cómo les quedó y qué tal les pareció. Y si les gustó el video, no olviden darle like. Y si eres nuevo aquí, suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.